También ha sido súper viral y claro, también fue cero buscado. Hablemos de... Y vamos a África ahora, ya hemos dejado la TAM, vamos a África, que ahí hay Esto es lo más loco. Hay un bloque gordo, pero hay una que es que ha reaccionado streamers, o sea, ha sido súper viral encima en una época en la que los Wagner, es que suenan... A ver, suena de puta madre el nombre, te llena la boca los Wagner, ¿no? Que, coño... que los mercenarios más famosos del mundo te empiezan a perseguir. Esto es muy loco. Esto es muy loco, tío. Y esto es algo que a ver, parece... Yo sé que tú nunca lo harías, pero es que es tan loco que parece montado y no. Pasó. ¿Tú estabas que en la República Centroafricana? Vale. O sea, yo mismo tardé mucho en creérmelo. Es muy heavy, ¿eh? O sea, el tema es que esto se debe explicar bien, sí, porque no era una cosa, una casualidad, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cuando empiezas a tener todo y dices, cojones, que sí que está pasando. Yo estaba con otra persona. Vale. O sea, cuéntame la historia. El cámara era mucho más proclive a estar pensando que sí, que son Wagner. Y yo le decía, no me frías la cabeza con tu paranoia, que qué cojones va a ser Wagner, quién soy yo. ¿Cómo estabais? O sea, cuéntame un poco el contexto de... para la gente que no sabe nada. Vale, aquí tengo un clip de 50 minutos. Ya. O sea, ¿qué queríais? ¿Marcharos temprano? No va a ser mi reina. Venga, vamos, a ver. ¿Por qué llego a República Centroafricana? Un país que prácticamente la gente ni sabe que existe. Está en África, encima del Congo, de la República Democrática del Congo. Sí, claro, si estaría guay que estuviera en Indonesia, con este nombre. Bueno, sí, claro, está en el centro de África, pues algunos no había pillado. Yo no se lo imaginaba. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Mira, yo ahí llego trabajando con ACNUR, porque de vez en cuando ACNUR es el brazo de la ONU que trabaja con refugiados. Entonces... Hace un tiempo yo estuve con ellos en Cox's Bazar en Bangladesh. Yo juraría que aquí ya lo conté en su momento. Sí, Bangladesh. Me imagino que sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo con ellos les digo dónde quiero ir. Hay veces ellos hacen propuestas y tal, pero como en mi caso me tengo trillado el mapa mundi de las cosas que hay, pues ya sé lo que quiero hacer, en dónde quiero estar, ¿no? Y además tiro siempre a lo... Ya era como el tercer o cuarto intento de misión con ACNUR que no salía. ¿Por qué? Porque yo pedía normalmente Somalia y Yemen. Es que están en un conflicto gravísimo. Sí, y yo lo entiendo perfectamente que ACNUR tiene que tener protocolos y la seguridad antes que nada. Pero yo siempre es como esta pelita. A ver, yo con el equipo de ACNUR en España yo me llevo muy bien. Entonces yo, cuando más picante está una situación, más digo, quiero documentar qué está pasando ahí. Cuanto más picante está una situación, ACNUR dice, ahí no te voy a meter. Y yo lo entiendo perfectamente porque voy bajo su responsabilidad. Entonces en esos momentos digo, vale, muy bien, voy por mi cuenta. Claro. Lo entiendo perfectamente por su parte. Yo también les hago, ellos entienden mi parte. Entonces, ¿qué pasó? Eran ya como 3 intentos. Dije, mira, no voy a intentar ya Somalia y Yemen porque es que no voy a ir en la vida. ¿Qué pasa? Una vez que matan a un cooperante, la misión se cancela. Entonces, claro, en esos meses previos estás trabajando en ello, lo que va a pasar, un incidente que haya, se cancela la misión. Entonces dije, venga, pues nos vamos a otro lugar. Entonces vámonos a la República Democrática del Congo, que... a ver, es un país complicado, pero hay zonas y zonas. Después estuve unos meses más tarde en la zona del Coltán, que lo hablaremos luego. Sí, lo hablaremos luego. Pero esta vez estuve... los movilitos, cuidado. Sí, ojito. Eso también es otro clip gordo. Entonces, llegamos a la historia. Iba a ser a grabar en la zona norte del Congo, frontera con Centroafricana. Entonces, era refugiados centroafricanos en el Congo. Vale. Simplemente por logística, ACNUR decide que vamos a entrar desde Centroafricana. ¿Por qué? Porque Bangui, que es la capital de Centroafricana, está justo en la frontera con el Congo. El río Ubangi baña la ciudad y es también la frontera. Entonces, simplemente desde Bangui pillas un barquito. Es una frontera también muy complicada. Estas fronteras de África, o sea, muy complicada sobre todo de poder pasarla. Aquí para mí ACNUR también pues me supone una llave de repente poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cruzas un río y estás en Ubangi, que es una... Bueno, es que por nombres va a ser un poco liado. Pero bueno, estás en una zona del Congo ya. Vale. Con refugiados de Centroafricana. Y Kinshasa, que es la capital del Congo, está mucho más al sur. Entonces, volar a Kinshasa y dentro del Congo irte hasta esta zona... hasta esta zona del norte, era más complicado que volar a Bangui, por complicado que sea Centroafricana, que está peor y se vio que la República Democrática del Congo, al menos en algunos sentidos. Ya veremos. Entonces, nada, eso. Básicamente,
y por no liarlo, Sí. nosotros volábamos a Bangui, que Sí. es la capital de la República Centroafricana, cruzábamos al Congo, Ujú, grabábamos con los refugiados, ujú. volvíamos a Bangui y nos íbamos. Ya está. Yo no iba a grabar nada en Centroafricana. Vale. Sí. Era solo de paso, para Sí. entenderlo, ¿eh? Sí. Obviamente había hecho un poco de estudio de la situación. Allí hay dos grupos armados, que son la Seleka y los Antibalaka, y había visto que allí está Wagner. Y entonces en el comienzo del reportaje doy un contexto de... A ver, estoy hablando de los refugiados. ¿Por qué hay refugiados? Porque están huyendo de esa violencia. Entonces doy un poco un contexto de la situación que allí tienen, que es muy complicada. Iba a grabar con los refugiados y luego me iba. Ya estaba. ¿Qué ocurre? Allí no solo tenemos visado, sino que a través de la ONU, porque no eres de la ONU, a través de la ONU teníamos unos permisos. Este es, para que me entiendas, el sentido que yo le doy. Yo todo esto que te estoy contando de por qué pasan las cosas, lo de por qué pasan, yo te voy a contar lo que pasa, pero el por qué pasa es el entendimiento que yo le doy, ¿vale? Ahí hay una parte que yo no puedo llegar a estar seguro. Yo no me he sentado con Wagner y le he dicho, a ver, ¿esto qué es lo que ha pasado? Que hubiera estado interesante. Por supuesto. Hubiera estado muy bien. Está muy interesante. Joder. Pero por eso hay una parte que es interpretación, ¿vale? Claro. Y que diferenciaré ambas para entender lo que pasó y mi interpretación. Entonces, mi interpretación es que Wagner allí controla el país. Yo no había investigado tanto. El cámara y yo, una vez nos pasa lo que voy a contar ahora, empezamos a investigar, pero a ver, ¿hasta qué punto está Wagner aquí? Claro. Entonces había un mapa mundi de países donde no está Wagner, países donde sí que está Wagner, Ajá. en amarillo y Centroafricana en rojo, que es país controlado por Wagner. O sea, ellos son el gobierno prácticamente, ¿vale? El presidente sale con camisetas de Wagner. O sea, para la gente que no sepa, Wagner es un grupo mercenario, ¿no? Mira, claro, a Muy ver. asociado a Rusia. De hecho, el ex líder se lo cargó Putin después de Sí, intentar no. una especie de golpe de Estado, Sí, ¿no? Sí, sí. A ver, Wagner, para que nos entendamos, es un grupo armado, un grupo mercenario de Rusia, que la historia es graciosa porque Rusia siempre en su momento, desde 2017-2018, han estado en países del Sahel. Ahora mismo se les encuentra en Mali, en Burkina, en bastantes lugares en África, ¿no? Ujú. Entonces, en un principio no existían, eran fantasmas. Después se dijo que sí que existían, pero que no tienen nada que ver con el gobierno ruso. Y después en la guerra de Ucrania, yo creo que sobre todo es cuando ya públicamente ha dicho, bueno, Es con sorpresa. esa Prigozhin, que luego Sí, hizo sí, esas sí. declaraciones pidiendo soldados. Sí, y es que tal. 5 años antes eran fantasmas, Claro. eso no existía, no, eso no existe. Es una leyenda urbana, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es... a ver, es una empresa. Wagner es una empresa porque también como Al-Qaeda es una empresa y como grupos conectados con Estados Unidos, esto bueno, también estuvo en Yemen, también ya aquí podemos Sí, hablar de esto Yemen, luego. sí, también. Al Temazo de final, Yemen. estos básicamente son brazos que operan para potencias. La potencia no puede ir a hacer eso, son brazos que en nombre de van a hacer eso. Todo es el dinero, en verdad, ¿no? Ujú. Son los recursos, el dinero. Entonces, bueno, Wagner es este grupo mercenario que opera en África. Y controla República Centroafricana. Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, yo la interpretación que le doy es, ellos no nos querían allí grabando. Tal vez no tenían el poder de denegar un permiso de grabación porque es que íbamos con la ONU. Que, vale, ¿por qué dices si el gobierno está tan cerca de Wagner? ¿Por qué también la ONU, que es yanqui, que es como, o sea, ¿por qué se convive de esa manera? Bueno, porque es un país que más del 50% del presupuesto, o sea, es la ayuda internacional. Entonces, es que hace falta. Y la ONU también allí realiza misiones y es tema humanitario, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, igual no nos podía denegar ese permiso, pero ellos ya sabían que teníamos un permiso de grabación en todo el país para un mes entero y no sabían qué es lo que íbamos a hacer o no. ¿Qué ocurre? Nosotros llegamos a Bangui, como digo, cruzamos al Congo para grabar con los refugiados, volvemos a Bangui y ese día, al día siguiente ya nos íbamos, ese día volvemos al hotel a hacer el check-in y desaparece el pasaporte de mi cámara, de la persona que venía conmigo a grabar. En el check-in del hotel, en recepción. O sea, se lo quedan. Desaparece. Desaparece. Vale. Desaparece. O sea, lo que ocurre es que lo entrega la persona con la que grabé allí.
También, o sea, ya no sé si era por la situación, que cuanto más estrés, pero bueno, está muy despistado, muy despistado. Vale. O sea, regalado. O sea, Vale. ponía las cosas muy fáciles para que Wagner hiciera lo que hizo, ¿vale? Ajá. Entonces, tiene el pasaporte en recepción, se va de la recepción sin darse cuenta ni si tiene el pasaporte, si no. Después da por hecho que es que entonces las chicas de ACNUR habrán recogido el pasaporte. Estamos en van yendo a la oficina de ACNUR y dice, chicas, ¿tenéis el pasaporte? No, ahí va mi pasaporte. O sea, este tipo de cosas también facilitan ¿Este que chico todo se quién diera. era? No, o sea, Neil es ¿Cómo? una persona con la que yo grabo. O sea, Vale. yo voy cambiando. O sea, no siempre viajo con la Vale, misma pero es persona. europeo. Es de... Sí, o sea, yo los cámaras, excepto en Latinoamérica, que viajo, o sea, claro, por el tema del idioma, yo en Latinoamérica tengo ya más o menos Claro. en Argentina, en Ecuador, tengo mis cámaras. Hay gente y todo. Claro. En el resto del mundo viajo con cámaras desde España, Vale. entonces es el cámara que tocó O sea, ese tu viaje. cámara, digamos que está un poco, la presión, los nervios, un poco más despistado. Sí, ¿eh? sí. Ujú. Es el pasaporte del que roban y el único. Entonces, Vale. desde ese momento, él se empieza a convertir realmente en el centro de la atención. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Son muchas cosas, ¿vale? Por eso voy a intentar resumirlo, porque es que si no... El vídeo de Wagner dura 1 hora y pico. Es un temazo. Y es yo hablando. Ujú. Neil y yo hablando, ya está. O sea, no hacemos más que hablar por explicar lo que ha pasado, porque claro, realmente pruebas tenemos, o sea, es nuestra palabra. Ujú. Pero bueno, lo que pasó. Desaparece el pasaporte. Vamos a reclamar a la recepción y Ujú. nos dicen que, bueno, no lo facilitan nada. Que no hay cámaras, bueno, las cámaras sí que están, ¿no? Pero que no están grabando, ¿qué tal? Bueno, volvemos a reclamar que quiero ver esa cámara, bueno, muchas trabas en el camino, ¿no? De repente vienen unos marroquíes que eran los encargados de la seguridad y... a ver, no, los marroquíes majos llegaron al segundo día. Ajá. Y llegó uno que decía ser el gerente del hotel Vale. y era un tono desafiante, vacilando, en plan, bueno, chico, ¿tú no sabes cuidar de un pasaporte o qué? Y dice, yo tengo culpa de que no sepas ni qué haces con tus... Y yo ya me estaba poniendo mala hostia, le estaba diciendo, a ver, que no me cuentes tu vida, o sea, que me dejes en paz. O sea, yo ya hablaba por el resto. Decía que te estoy diciendo que quiero ver la puñetera cámara para ver qué ha pasado. Ni te estoy echando culpa, quiero ver... Es que ni siquiera el cámara tenía claro ya, porque claro, en ese momento dice ya dudas de ti De mismo. todo. Lo entregué, no Claro. lo entregué, lo Claro. recogí, no Se lo me cayó recogí. por el suelo. Quiero ver la puñetera cámara para ver qué ha pasado con el pasaporte. Si es que ni siquiera te estoy inculpando. Quiero ver qué pasa, que es que desapareció de verdad ahí. Pero es que al principio ni siquiera íbamos como contra ellos. Era decir, para saber dónde buscar, necesito saber si lo recogí o no lo recogí. Ujú. Y si lo recogí, se ve que me lo llevo al cuarto, se ve que lo dejo en una mesa. Y necesito una pista para yo saber por dónde ir. Al menos para descartar sitios. Claro, Ya sé claro, que claro. aquí no se ha Sí. perdido. Ok, voy a otro Sí, sitio. nuestro tono era ese, pero de Ajá. repente cuando estamos viendo de esa manera, tipo, ya era de muy mal gusto, ¿no? Vale. Provocando un poquito. Ujú. Entonces, finalmente conseguimos que él, el cámara, pueda ir a una sala de seguridad en la que las cámaras que decían que no funcionaban sí que funcionaban. Y que... Pero solo había cámaras desde dentro de recepción Vale. y desde fuera. Y solo le deja poner la de dentro y se lo pone en cámara rápida. Entonces, claro, esto había sido esa misma noche. Ujú. Estábamos calculando la hora en la que habíamos hecho el check-in. Claro. Más o menos sabíamos que había sido a la 1:00 del mediodía. Entonces, le dijimos un aproximado. Y la persona estaba, eran todos locales, o los trabajadores eran centroafricanos, los marroquíes eran los de seguridad. En este caso era uno que decía ser el gerente, al día siguiente el gerente decía que era otro, yo no sé. Entonces, bueno, Qué locura. estaba súper violento. Yo ahí no estaba solo el cámara, solo dejó que fuera él. Estaba súper violento gritando a los centroafricanos que estaban con las cámaras y tal. Entonces, pasando, era como una timeline, Sí. estabas pasando sobre la filmación, ¿no? Cuando parecía que se acercaba a la hora, decía como hacia la una, iba pasando, y de repente lo saltaba a las 6 de la tarde. Y le decía que no, que es antes, y de repente a las 12. Iba pasando y de repente a las 6 de la tarde. Buah. De repente llega el momento, Ujú. bueno, de hecho le dice, justo cuando se está yendo el cámara, le dice, ya no puedes estar aquí, que te salgas, y de repente el que está con la cámara, por malentendido, porque él no sabía de qué iba la movida, pero le dice, mira aquí, Buah, bueno, en su le idioma. salva ahí. pero dice, y se gira
Y entonces vuelve corriendo y el marroquí se pone como loco. Le grita en otro idioma, por el contexto se dice, ¿qué cojones estás diciendo? Tú cállate la boca. Algo así, ¿no? Porque es como la tomó mucho con esa persona. Entonces dejan que vea como la secuencia, esos momento, minutos, ajá, a cámara rápida. Y entonces se ve que hay una semicircunferencia, era el mostrador, sí, con una columna en medio, y justo en ese rato que hacíamos nuestro check-in, había otros check-ins, había otras personas que entraban y tal. Justo la nuestra se hacía detrás de la columna. hostia. ¿Vale? Entonces, aún así sí que se ve que le da el pasaporte, que el pasaporte se lo guardan, y sí que se ve que Neil no vuelve al mostrador para absolutamente nada. Vale, pero le entrega el pasaporte y eso está ahí. Sí, O sea, lo tenían ellos. claro, porque se ve que llega un momento, yo me voy hacia el cuarto, las chicas de ACNUR se van, entonces se ve como él se asoma al mostrador, Ajá. parece que no hay nada, pero como a 4 o 5 metros, como parece que no hay nada, se queda así, es como, bueno, pues han recogido todo y se va al cuarto. ¿Qué ocurre? Esa noche Neil sube muy rayado de la cabeza porque este hotel es el Ledger, es un hotel que tipo, no sé si es de 5 estrellas o 4, es el mejor de la ciudad. Ah, pero era un hotel, o sea, era un hotel no cutre. Un hotelazo. Ah, Un hotelazo. o sea, no era el típico hotel destruido, no. Era Sí, un hotel de, sí, sí. o sea, de nivel. Sí. Hay en teoría, o sea, ACNUR muchas veces, en este caso, por ejemplo, por seguridad, en este lugar, o sea, yo no he decidido el hotel al que voy. De hecho, yo esos hoteles los he catado, pues eso, Cuando voy con ACNUR. Son 200 pavos la noche igual, o sea, me refiero que no, se me da el precio. Bueno, ya hay gente que puede estar ahora, no, es que las ONGs... No, pero yo aquí lo entiendo por un tema ni que sea de seguridad. Meterte en según qué cuchitril ahí a saber qué tipo de gente lo manda. Pero bueno, que veo que aquí tampoco no es que fuera muy bien, pero... A ver, no, es que ahora voy a andar. Venga, a ver. Pero claro, Él está rayado como tenemos es que normal. entender que es un palacio blanco, perfecto, limpito, con piscina de puñetera madre. Y es el típico que tiene un recinto perimetrado con seguridad. Y tú entras con el coche, hay un control, el coche te deja, el coche sale. Es también, o sea, se entiende que sea muy seguro. Entonces, El Neil está rayado. él sale muy rayado. Bueno, normal. Sale muy rayado porque la situación le ha puesto... Además, él es una persona muy nerviosa en este tipo de cosas. De repente salió cardíaco de ahí, ¿no? Entonces... Sin el pasaporte. Sí, claro, de ahí no sabíamos nada y no le habían dejado ver nada, ni le habían puesto la otra cámara, ni... Entonces nosotros llamamos o sea, al día siguiente iba a venir como una patrulla de seguridad, Ajá. como un equipo de seguridad de la ONU a intentar meter un poco de caña, meter mano en este tema para que ellos les dejaran ver las cámaras y tal, ¿vale? Porque también en nuestro viaje se acababa al día siguiente. Las chicas de ACNUR se volvían para España, se volvieron para España. De hecho, al día siguiente nosotros nos íbamos al Congo a grabar lo del coltán, que no pudimos. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin pasaporte. Neil no puede salir del país. Yo me podría haber ido en cualquier momento, hubiera estado un poco feo. Claro, no es lo mejor. Sí, no. Yo me quedo con él. Normal. Y digo, bueno, vale. ¿Qué ocurre? Hubo muchos problemas burocráticos de que en Centroafricana no hay embajada española. De toda Europa está la francesa. Entonces, bueno, sí que hay una cónsul honoraria española, que es alguien que no ha hecho nada de diplomáticas ni nada, pero es esta mujer que además nos ayuda un montón. Que casualmente era de Castro, que es de donde yo soy en el norte. No jodas. Yo no la conocía, pero era de Castro. Básicamente es, a ver, la situación es muy muy loca porque ella lleva como la contabilidad de una farmacia local de allí, o sea, un cuartillo. Y era la cónsul. Y dentro de la farmacia tenía ese lugar donde también, claro, ella es, por lo de honoraria, es porque realmente es como o sea, ella como tal no cobra por eso, pero sí que es cierto que si ocurre algo, pues igual a la hora de evacuar o a la hora de, pues ella cuenta como una más. Y ella también llevaba años allí, sí que tenía mano con personas más cercanas al
al gobierno y Sí, tal. sí, os Entonces, podía ayudar. era una vamos. carta para poder ayudar a españoles. ¿Por qué no hay embajada? Porque no hay españoles. Vale. O sea, básicamente éramos los únicos turistas en el país entero. O sea, en el Vaya país tela. entero. Ajá. Había en total como 10 españoles o algo así nos dijeron, pero eran clérigos lo otro. O alguno de ONGs o así. Vale. O sea, es un país sin turistas. Ajá. Sin turistas. Y esto es muy loco porque, claro, ahora te Sí, no, o sea, la situación es esperpéntica y es preocupante. Claro, porque llegamos a un momento que sabemos que nos están vigilando y como no hay un solo blanco, todo el mundo nos mira sorprendidos y tú ya no sabes quién te está mirando porque eres blanco porque te están vigilando. Ujú. El juego mental que tuvimos que hacer también nosotros para ir pasando esos días, porque desde el momento nos quedamos más de una semana entera solos en ese país. ¿Y dentro del hotel os salíais? De ese hotel nos fuimos porque ahí había... Vale, Y esa a noche ver. empezaron a pasar cosas Vale, también más raras. Vamos a ver. Estamos en la cena. ¿Sí? No, perdón. Estamos en la piscina. Esto había sido antes de la reunión con las cámaras, porque habíamos quedado de lo de las cámaras, ir a ver, revisar a las 8 de la tarde. Pues estamos Neil y yo en la piscina a las 7 de la tarde y no había nadie. Era ya de noche, no había nada en la piscina. Entonces, sí que había una mujer, yo no me... O sea, de esto que ni te fijas, no había nadie en toda la piscina, excepto nosotros, y llegó una mujer... en chándal, no entró, vino como desde los árboles, como desde el otro lado, dio la vuelta a la piscina, se puso cerca a nuestro. Pero, o sea, yo en ese momento yo ni me fijé. Ajá. Estamos en la piscina, salimos de la piscina, nos vamos hacia el cuarto. Como digo, el cámara, una persona con muchos despistes, y esto lo facilita todo. Vamos al cuarto y ya en el cuarto, en la puerta, se da cuenta que se ha dejado la tarjeta en la piscina. Volvemos a la piscina. Ajá. La tarjeta no está. Pero la tarjeta, yo sí que había visto la tarjeta encima de su toalla, pues la tarjeta te seca, la toalla, se puede haber caído la tarjeta, la tarjeta no estaba ahí, ¿vale? Entonces, vamos a recepción y le dicen que no hay tarjetas. Cuando no es que una llave, no, son tarjetas. O sea, que realmente las tarjetas son polivalentes, o sea, que es digital, tú le metes como el código, o sea, Y que la puedes recargar, o sea, claro, puedes que se crearte cambia, una nueva. claro, que es esa, ¿cómo que no hay esa no? Entonces, bueno, le abren el cuarto, suben a abrirle el cuarto. Entonces, bueno, ya está, él se cambia, lo que sea, bajamos al tema de las cámaras, va él, le esperamos en la cena, sube ya muy nervioso con lo que ha pasado y me dice, voy a fumar a la piscina. El tío estaba súper rey, me dice, ven conmigo que no quiero ir solo. Voy con él a la piscina. Porque era justo como salías, era como, bueno, de las puertas, salías a la piscina, no se podía fumar dentro, vamos fuera a que él fume y que yo le acompañe, ¿no? Entonces de repente nos siguen dos chicas, prostitutas y vestidas ya con vestidito tal. Entonces yo estoy hablando en español y de repente llegan ellas y hablan en inglés. Y no, primero en francés. Ahí sí habla en francés. Entonces le digo, yo no hablo en francés. Le digo, sí, yo sí un poquito de francés para responder, je ne pas parler français, ¿no? Le digo, da. Y me dice, ¿pero en inglés? Y me habla en inglés. Y me decía, sí, vente allí a las hamacas, no sé qué, tal. Y le digo, no, inglés, tal. Y me hace, ¿y en español? Hostia. Y me mira así con Neil. Y le digo, ¿cómo? Y claro, tampoco quería reaccionar ni hablarle en español porque sabe en español. A ver, no es del todo loco que una prostituta que está en hoteles donde hay extranjeros hable idiomas Sepa varios idiomas. Pero era muy raro, no sé, era todo muy raro. ¿Eran africanas ellas? Sí, locales. Digo que no, vale. Y yo esto también, yo no relacioné. Según Neil era la misma chica, él está seguro que era la misma chica que había estado en la tarde. Hostia. Pero vestida ya como a lo espionaje, a lo espío ruso. ¿eh? Esa chica, esa mujer local, no dijo ni una sola palabra cuando entró. Yo la vi, es de esto que yo sé que está ahí, la he visto ahí, me he fijado en que entró, se sentó en la tumbona y estuvo con el teléfono así. Con capucha y así, sin hacer nada. ¿Qué hizo? Grababa lo que hablábamos, estaba en llamada con alguien, nos hacía fotos y vídeos. Esa chica fue la que se quedó con la tarjeta. Eso no entendíamos nada, ¿no? Terminamos de cenar, vamos al cuarto. Teníamos cuartos individuales, ¿vale?
y todos en el pasillo, en el mismo. Era como puertas, pues un cuarto es el mío, el siguiente es el de él, el siguiente es la de las chicas esa de las de... Sí, estabais todos contiguos. No, sí. Entonces, a ver, es que pasaban cosas que eran muy, muy locas. Ajá. De repente vamos por el pasillo, pam, 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 y la puerta de él está botada. Y de repente lo vio, o sea, lo que lleva en las manos se le cae por el suelo, salió corriendo taquicárdico a donde las chicas de Salas de Agnur, Sí. dos se habían ido ya a la cama y una nos habíamos quedado con ella un rato más, entonces había entrado justo al cuarto y salió corriendo, medio llorando, y me quedo así en la puerta. Yo en esos momentos la realidad soy mucho más calmado y no sé, no... También llevas ya mucha tralla, sí, claro. O sea, pero a mí no me sale el despavorido histrionismo. corriendo por el pasillo, porque para empezar no ganas nada. Entonces, calmado, me quedo viendo la puerta. A mí me salió un poco el reírme, porque, o sea, en esa situación te ves tan... O sea, dices, que estoy viendo una película. O sea, hay una cámara oculta. Ya, O sea, ¿qué mierda está pasando es una aquí? historia. Y yo me quedé así mirando la puerta y digo, no puede ser. O sea, ya esto, tipo, no sé, se está pasando... O sea, ¿qué es un mensaje? Porque esa puerta, o sea, no se ha quedado así, la han dejado así. Que es un mensaje de que no toquemos los cojones, que es, o sea, no, y le digo, ahí ya voy para atrás, y me dice, yo ahí no duermo. Y le digo, yo duermo con Bianca, que era una de las chicas. Le digo, a ver, vente a mi cuarto, no pasa nada, pero vamos dentro, vamos a coger tus cosas, porque él tenía todo el equipo ahí. O sea, nadie no fue a entrar a robar, porque él tenía todo el equipo, daba... La casualidad, yo no sé si el trasvase de datos del equipo, o sea, de lo grabado, lo estábamos haciendo en mi cuarto con mi portátil. Vale. Entonces, lo que sí que las tarjetas y discos duros estaban en mi cuarto en vez de en el suyo. Entonces, lo que es material sobre lo que hemos hecho no estaba en su cuarto. Pero todo su equipo de cámaras, eso sí, entonces eso no era un robo. Y, a ver, que sí, que yo hasta ese momento decía, te has dejado tú la puerta así. Sí. Porque yo siempre me tira a ser, tipo, aquí, tipo, o sea, no irme a la paranoia. Entonces, la tarjeta, lo mismo que el pasaporte, a saber dónde te has dejado, la tarjeta, la puerta, cada cosa nervioso. Te está haciendo estar más nervioso, cada cosa vas a peor porque estás más nervioso, dudas más de ti mismo. El tema es que al día siguiente vienen, bueno, claro, me dice yo ahí no entro, le digo ya te saco yo las cosas. Bueno, ya pues la situación como de una película de abres la puerta que te encuentras. Habrá alguien ahí, habrá alguien con la pistola. Y abro la puerta, no había nadie, le pillo las mochilas, él no quería ni entrar ahí. Entro, le pillo las mochilas, le recogemos un poco, tenía todo hecho un Cristo, se lo recogemos, lo traemos a mi cuarto, duerme conmigo. Y al día siguiente nos vamos. Nosotros teníamos ahí un contacto que era un asesor de la ONU. Porque este asesor de la ONU era un español a través del cual nosotros habíamos hecho, casualidad que él vivía en Bangui, pero con él habíamos creado los contactos, la historia para luego el tema del coltán. Vale. Él no estaba en la ciudad porque estaba casualmente con la mujer de vacaciones o, bueno, pasando unos días aquí en España. Entonces, bueno, a través de él nos recomiendan un lugar que era en la iglesia de allí de Bangui, con las monjas, que tendrá gracia el tema, ya verás luego. Había una especie de cuartillo, o sea, muy cutre, unos cuartillos detrás, rollo americano que dan a la calle, que es como un motel, un hostal de estos que como a la calle, pues las puertas así, como al recinto, o sea, tú entrabas, era, si la calle, o sea, de la calle... Entrabas al recinto, pues de aquí, y así que, o sea, no daban a la calle, daban como al patio, como un patio. Vale. Pero sí que es cierto que tú caminando entrabas y dabas a la puerta. Ya no tenías que entrar por un portal, no tenías que... Estaban todos como en la puerta, como en la calle. El tema es que vamos a ese lugar para un par de días. O sea, queréis salir del hotel porque ya nos fiáis. No, de ese hotel daba mucho mal rollo. Estaba, por cierto, lleno de rusos. Ahora te contaré. Entonces... daba mucho mal rollo porque cuando va la ONU por la mañana les dejan ver las cámaras, tanto unas como otras, y se ve claramente que el pasaporte no se lo dan. ¿Por qué la ONU no interviene más? La realidad, desde mi punto de vista, se lavaron las manos. ¿Pero por qué? Porque hay un momento que las chicas de ACNUR recogen una bolsa de plástico que está cerrada y que no se sabe qué hay dentro. Estas bolsas de plástico son que los refugiados tenían una especie de talleres y tejían y hacían... bueno, nos hicieron una mochila. Un obsequio, lo teníamos en la bolsa de plástico cerrada y obviamente sabíamos que el pasaporte no estaba ahí. Pero
oficialmente, digamos, objetivamente, no hay una prueba de que el pasaporte no iba dentro de esa bolsa. Ya. Nosotros todos lo sabíamos de sobra, el pasaporte no estaba en esa bolsa, pero bueno, es que no podemos saber si está en la bolsa. Bueno, lavada de manos, es la realidad. Como no lo sabemos, tampoco se puede hacer nada, tal, y dice, bueno, pues nada, ok, gracias. Hasta ese momento nosotros lo que habíamos investigado y a través del asesor este de la ONU que nos había contado y tal, es si hay tráfico de pasaportes. Vale. Nosotros no relacionamos nada de esto con Wagner. O sea, que Tráfico de habéis tenido pasaportes. sí, o sea, habéis tenido mala suerte. Nos han robado el pasaporte para venderlo luego. Para venderlo. Entonces es tráfico de pasaportes y esta era la movida. Tráfico de pasaportes y ya está. Ahí se quedaba el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, vale, nos tenemos que quedar una semana. Repito, el tema del pasaporte que se lo han robado. Como se lo han robado no se puede ir del país. La embajada lo que pide es, la embajada francesa lo que pide es un vuelo directo a zona Schengen, Europa. Eso es muy difícil, un vuelo directo. Nosotros hablamos también con el cónsul español en Yaoundé, que es de Camerún, Vale. y también de Nairobi en Kenia. Para ver qué se podía hacer, ¿no? A ver si alguno se podía gestionar de alguna manera para que le hicieran un pasaporte ahí o para que la escala fuera ahí. No se podía hacer nada. Tenía que ser a zona Schengen. Entonces, había que esperar y nos dijeron, bueno, ¿y cuándo es ese vuelo? ¿Cuándo ese avión? ¿Cuándo hay? Pues, o sea, mira, a ver, puede que en una semana, en un mes, no sé, no todos los días hacen ese... Bueno, finalmente sabíamos ya que había un vuelo que finalmente, además, gracias a... porque no se contaba con ese presupuesto de ese avión, era un avión muy caro, al final ACNUR también... le ayuda bien a volver al menos ese presupuesto del avión. Sí, se portaron muy bien porque yo con las chicas de comunicación de ACNUR, ya te digo, de ACNUR en España, la verdad es que me llevo muy, muy bien. No, que se lavaron las manos un poco también antes. Sí, pero eso fue ONU de allí en Centroafricana. O sea, los que vinieron eran centroafricanos. Vale. Entonces después, estos son las... O sea, en todo esto, las chicas de ACNUR de España estaban ya camino hacia España. Ya. Porque su vuelo era tipo a las 5 o 6 de la mañana. Vale. Entonces ya estábamos allí solos con un equipo de la ONU centroafricano. Entonces, lo que te digo, y que yo entiendo, o sea, no les culpo porque todo eso funciona con protocolos. O sea, ¿estamos seguros de que ha habido un robo ahí? No. ¿Hay como probar que sí que ha habido un robo? No. Pues yo entiendo que, o sea, de hecho, para empezar, la misión de la ONU allí no es protegernos, es hacer misión con la situación que hay allí. Yeah. Y nosotros hemos ido ya a documentar, lo que menos queremos hacer es ser un problema más. Mucho más importante centrarse en la situación de los locales, que bastante, de hecho, tienen con la situación que enfrentan, ¿no? O sea, os vais del hotel y os... Nos vamos del hotel, nos vamos al hotel, al cuartucho este de las monjas, sí, detrás de la iglesia. Sí. Y aquí empieza la movida. Entonces, nosotros conseguimos a través de este asesor de la ONU un fixer allí, un guía local. Okay. Entonces digo, vale, tengo una semana porque encontramos, ya sabemos en qué vuelo va a volver, y es un vuelo con escala técnica en Camerún, que es estas escalas que tú no bajas del avión. Entonces le permiten eso. Vale. Entonces tenía un vuelo para dentro de una semana. Teníamos una semana entera en Centroafricana con permiso para grabar lo que queramos. Y digo, bueno, pues ya esta está. Es la mía. Ya está. A mí yo me iba jodido de Centroafricana porque yo, estando allí, le daba vueltas al tema de que, Dios, este permiso no lo tiene tanta gente. A través de la ONU hemos conseguido este permiso. Digo, quiero grabar cosas en Centroafricana. Pero teníamos armado lo del coltán. Digo, bueno, vamos a lo del coltán. Me jodía no poder grabar más en Centroafricana, pero es la realidad. No íbamos a grabar nada más. Por eso para mí esto es o sea, para mí, bueno, las interpretaciones te las digo al final. Sí. Entonces, quedamos en una especie de centro comercial, como un supermercado que hay en el centro de Bangui. Ni sin pasaporte, ¿vale? Allí, de forma... Tú no puedes caminar en la calle, o sea, sin pasaporte, y esta es la clave de todo, sin pasaporte, o te encierras en tu hotel o te vas del país. Es decir, si no te puedes ir del país por el tema del avión, te encierras en tu hotel. Por ley, es un país en guerra y no puedes estar en la calle sin documentación. Neil no tiene pasaporte. Por lo tanto, el cámara no puede estar en la calle, no puede filmar. Es una manera de inhabilitar y de mandarte para tu casa. Porque vas a tardar en irte lo que tarde en ser tu avión. Sí. Pero bueno, teníamos que comer. Y las monjas, la verdad es que no las caíamos muy bien. O sea, el trato era tipo... O sea, me sentía yo un fuera del sistema. O sea, lo que decía antes de desmarcado de la sociedad era yo el desmarcado de la sociedad. Eras tú en decía, no sé.
Era muy lo de las mujeres. Nos trataban de una manera que decía... Que sobrabais, vamos. Sí, pero no nos explicaron que allí, porque preguntamos de dónde comer y tal. Ellas hacían un menú de comida, de cena súper barato. Bueno, como yo ni sabía eso, no nos explicaron nada de nada. Os buscabais la vida por las calles. Dije, bueno, pues vamos a salir. Y digo, ¿qué es dónde podemos ir a comer? Por eso Neil no salió. Sí que habíamos hecho una denuncia a la policía de que ha desaparecido el pasaporte, de robo de pasaporte. No salimos ni con la denuncia en mano porque era como a comer aquí, algún sitio al lado. Sí. El tema es que caminamos una calle, 2 calles, pues estaba ya el supermercado que es el mall, en donde un 3 o 4 horas más tarde habíamos quedado con el guía, con el fixer, para hacer una reunión, porque yo quería grabar primero un grupo étnico, una tribu que está en la zona de la selva, y después tema de conflicto con la Seleka y los Antibalaca. Ir a grabar con ellos es muy complicado, lo más seguro es que te van a matar. Me gusta que lo dices como, bueno, es una característica que tiene el tema. Porque son 2 bandos. O sea, digamos, tú para ir con ese bando tienes que ir con ese bando. Yo no puedo ir desde un bando y decir, bueno, voy a grabarte. No, o sea, habrá forma de grabar con los... O sea, tú no puedes ir a grabar con gente del gobierno a un cártel. En Latinoamérica vas a hacerlo con gente del cártel. Claro. Y al revés lo mismo. Si vas a grabar, pues cada cosa con su... Claro. Entonces, lo que sí se podía hacer era ir a grabar a lugares por donde han pasado ellos. Entonces teníamos ahí como ese doble plan. Vale. Entonces terminamos en el restaurante con Super, comemos, ya esperamos a que venga el guía, tenemos la reunión con el guía, a todo esto al lado bastantes rusos, ¿vale? Como te digo, el cámara era el tema de estos Wagner, y yo, que te quites la paranoia en la cabeza, que ellos como, tío, que no estamos viendo una película. Que esto es la vida real, ¿sabes? Claro. Entonces, termina la reunión, el guía se va y digo, mira, nos toca una semana cañera, porque esto va a ser cañero. Y hay unas cachimbas ahí delante. Vamos a jugarnos una cachimba aquí relajados antes de salir a la calle y ya mañana nos ponemos a grabar. Entonces, a todo esto yo no había caído en que allí hay toque de queda. Es como a partir de las 10 de la noche, creo que es. Llevábamos muchas horas dentro, desde el mediodía dentro. Llevo las horas del día, las horas de luz, ya ni las contaba, ¿no? Vale. Y yo no había caído en que a partir de las 6 de la tarde es ya de noche. El guía se va, nos quedamos jugando una cachimba y entonces cuando nos vamos a ir y salimos fuera, digo, la madre que me parió, o sea, qué diferente, o sea, cómo había cambiado el panorama del día a la noche, digo, la madre que me parió. Yo iba en bañador y en chanclas, o sea, este era tipo... Estábamos a 3 calles del hotel. Vale. Bueno, del hotel, de los... Bueno, sí, estos. Sí. Pero digo, ¿qué 3 calles? O sea, digo, la madre... Entonces, mira... Fue muy, muy loco, ¿vale? Tú salías de este supermercado, la primera calle, lo que es la calle, estaba en obras. Entonces aquí no había vehículos. Salimos hasta la primera intersección, porque estaba con las vallas típicas del tráfico. Desde la valla, literalmente desde la valla, damos 4 pasos hasta que nos detiene una patrulla. O sea, hacemos pum, 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 boom, se frena una pickup, es de el pasaporte. ¡Buah! Me miro con Neil y digo, yo hasta ese momento también, o sea, yo lo dejaba todo en la casualidad. De nuevo, casualidad, nos han encontrado, es por la noche, es más probable que nos paren de noche. ¿Qué pasa? Él no lo tiene. Bueno, no, era el OCRB, o sea, el OCRB. Es como una patrulla de antiviolencia, de antirrebeldes, ¿vale? Entonces iban una pickup azul marino con la torreta ahí detrás, con 10 hombres. Los hombres, los 2 que conducen y los otros sentados en la pickup con las piernas como hacia afuera. Y dentro un par de personas, también negras, o sea, locales, que luego creo que eran de Nigeria, pero bueno, que eran de África. Y eran los detenidos y así, como así de rodillas, así, puestos ahí así, ¿no? Entonces, nos suben con ellos. Madre mía. Bueno, yo doy mi pasaporte. Sí. Y entre que los revisan y tal, nos suben con ellos y yo me miro así con Neil, digo, bueno, pues nada, a ver a lo que acaba esto. Nos subimos en la pickup y a mí me bajan y me dicen, bueno, tú tienes el pasaporte, no pasa nada. Y le habíamos explicado que es que hay una denuncia de robo, te la enseñamos, está en el hotel. Y hablaban en inglés, que también me sorprendió porque, bueno, me dicen, no pasa nada, vete a tu alojamiento, pilla la denuncia
y ven a la comisaría. Y digo, vale, voy. Entonces me quedo yo solo. Pasando porque además entre medias había un parque con chabolismo, con gente de la calle. No hay el alumbrado en la ciudad es inexistente. A oscurísimas. Con los haces de luz de los vehículos, ¿vale? Yo en chanclas, iba en chanclas. Entonces, iba en chanclas y caminando rápido, Ajá. pero no tan rápido, porque tampoco vas a parecer que vas con miedo despavorido por la calle. Tienes que mantener un poquito la compostura. Vale, término medio. Quieres llegar rápido, pero antes voy caminando, Sí. pim, 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 pim. Yo que no escucho nada. Te pitan los coches porque es la forma pues tipo un taxi, de que te lleven. Entonces, entre los claxon, las luces, la moto que se para ver si le lleva, o sea, si te lleva, los de las chabolas, en el sello, pum, 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 mirando para adelante. Me llama Neil. Súper nervioso. Estoy sin batería, me están diciendo que 200 euros o me meten por espionaje en la cárcel. 200 euros, que les paguemos 200 euros, tal. Pero súper nervioso. Y le digo, a ver, tranquilízate, estoy yendo para el hotel. Y me dice, están ya camino al hotel. Y digo, la madre que me parió. Y digo, vale, nuestro cuarto, por cierto, dentro de esto quedaban todos como al patio, el nuestro era el primero. O sea, el que estaba como más cerca de la calle. Sí, eso es. O sea, ideal todo, vaya. Hostia. Entonces, ya sí que acelero más, pum, 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 llego al hotel, entro corriendo al cuarto. Entonces, ¿qué hago? Yo me estaba quedando también sin batería. Ajá. Pillo mi pasaporte, pillo los permisos de grabación, pillo la denuncia de robo de pasaporte, pillo un powerbank y el cable y me guardo 200 euros en un bolsillo y guardo las mochilas de cámaras en el baño. Salgo, cierro con llave todo para no tener que entrar con ellos al cuarto y me voy al comedor. Entonces, yo oigo que llega esta patrulla afuera. En todo esto, me dice el cámara, llama a alguien. Uh-huh. Entonces, llamamos a la ONU. Bueno, ya llamo a la ONU. O sea, yo no soy como que llamar a la ONU. Bueno, pues porque habíamos tenido con ellos el contacto que yo estaba con Llamas ACNUR. al presidente de la ONU directamente. Pero yo estaba con ACNUR. Claro. Entonces, al no, final... tú estabas en misión... Bueno, junto con una misión Ya había humanitaria, acabado, ¿no? pero yo había llegado allí con ACNUR. Entonces yo decía, bueno... entonces, claro... me dicen, una patrulla de seguridad de la ONU está yendo hacia allí. Y llamo a la cónsul honoraria, que el marido era político, era de algo de economía del gobierno. Vale. Que había sido, ¿vale? Y me dice, me he visto y vamos ya para allí. Y ya era por la noche, ya entre una cosa y otra, era, no sé, después del toque de queda, serían las 9 y pico ya, vale. y como justo el toque de queda. Y digo, yo aquí no salgo. O sea, si todo quiere el entrar, mundo está yendo al hotelillo. Sí. Y digo, si quiere entrar la patrulla, que entre y me detenga aquí dentro. Yo no pienso salir. Y les oí afuera. Y cada vez que se abría el portón, porque a la noche sí que cerraban, ¿no? Como una verja así bajita, pero la típica como de garaje así de fuera. Que, Sí. Cada vez que se abría el portón y entraba un vehículo, yo así. No. Ay, no sé, o sea, yo estaba solo, o sea, que hay que ponerse en la situación que me veo solo Claro. en el... O sea, digo, mira, bueno, entra un coche, no era nadie, entra otro, nadie. Entonces, la cónsul no me había explicado el por qué, pero me ha dicho, no les pagues, por favor, no les pagues. Y yo, vale, yo no pago a nadie. Las monjas vienen ya para rematar y me dice... ¿por qué está tu amigo detenido con el ejército ahí fuera? Y le dijo, sí, esto claro, entre español, francés, le han robado el pasaporte. Entonces él ha visto que ya, o sea, ya nos crucificaron ya de una manera, ya éramos claro. encima. Encima o sea, dabas problemas. Encima los detenidos, ¿sabes? Ajá. Bueno, él, vaya. Bueno, llega un momento que ellos se van. Según Neil también, lo que pasa en ese momento es que hay una llamada. Y dicen ellos, o sea, en la llamada, les llaman por radio, y dice, UN, y sale por patas. Naciones Unidas. O sea, algún topo, alguien desde UN, o tienen vigilada la puerta de UN, o alguien de UN ha avisado de que va a UN. ¿Se van con Neil Claro. o lo dejan ahí? No, se van con él al cuartel del OCRB. Entonces, yo me quedo, digo, yo de aquí no me muevo ni que venga un tsunami. Hasta que no entre aquí la ONU o la cónsul, vamos, Ya está. ya puede venir un terremoto. Y Neil, Y que aguanto se yo los está cimientos de la casa aquí dentro. Hostia. Entonces, finalmente llegó mucho más pronto la cónsul con Vale. el marido.
Entonces me dice, ¿no les has pagado? No les he pagado. Me dice, si les pagas te meten por tentativa de corrupción. Y con eso sí que te meten en la cárcel. Madre. Digo, encima de esto es una trampa, por el espionaje, puede ser una amenaza, puede ser un farol, o no, porque ya nos dijeron que había gente metida por 30 años con espionaje. Todo esto también es juego de política, Claro, es juego claro. Porque igual no cumples los 30 años, pero es como... Asustarte, ¿eh? ¿Recuerdas la jugadora yankee de básquet Sí, la Garner. que hizo el intercambio con el mercader de la muerte, Sí. con el traficante de armas? Sí. Pues todo esto son monedas de cambio. Claro. Entonces, bueno, nunca sabes. Y si te comes 2 años o Sí, uno o o 5... da igual, aunque sea medio año de susto Sí. en una cárcel de mierda. Sí. Pues una forma también, imagínate, de presionar en la guerra de Ucrania. Uh-huh. Si España tiene... O sea, todo esto son opciones, son interpretaciones, yo no sé, ¿vale? Pero... de repente dicen, bueno, tú sigue mandando dinero, Sí. sigue mandando tanques, sigue mandando que los... Yo tengo a 5 aquí. Los españoles que están en zonas que controlan, pues ya verás tú que bien se van a ir quedando, ¿no? O no mandes y de repente se liberan. Bueno, esto es un ejemplo, pero son... Sí. Este tipo de cosas se dan, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo decía, bueno, ya esto claramente está pintando a... Alguien nos persigue. Entonces le digo, eran del OCRB. Y me dice, vale, pues hay 3 cuarteles del OCRB. Vámonos al que está más cerca. Entonces llegamos, entramos y ahí estaba Anil. Bueno. Me lo encuentro sentado en una silla tal que así. O sea, la imagen era esta. Así, y diciendo, a ver qué me voy a encontrar de él. Si te vas a encontrar ahí atado. No, me lo encuentro así, con un cigarro así. Así. Y dice, hombre... Y le digo, pero joder, bueno, no te veo mal. No. Dice, no, bueno, ya estaba estaba ya relajado en el lugar y tal. Y digo, a ver, ¿qué coño ha pasado aquí? Y me dice, no te sorprendas mucho, pero mira el pecho de la gente. Y me dice, estos son Wagner. Y miro, y la peña con la calavera, con la W. Con los símbolos de Wagner. Y... Lo que cuenta Anil de ese momento es que... ¿Eran rusos o africanos? Africanos. Africanos de sí, Wagner. Sí, sí. Uh-huh. Y yo eso sí lo vi, tenían con la insignia de Wagner y tal. Entonces lo que él me cuenta que había pasado en ese momento es... Él se empezó a hacer amigo de ellos en la pickup. Y les daba tabaco y hablando. Y ya llega un momento que le dice... de Wagner, tal... Y ellos empiezan como a vacilar con eso. Se quitan con la W, se la pasan a él como en la frente. Y ellos la besaban con la calavera, hacían... Y se lo ponían, eran parches, ¿no? Entonces se lo quitan, lo besaban y se reían y tal. Entonces, supuestamente a los nigerianos que había detenidos también, que se veía que era peña, eran personas de la calle, o muy pobres, no sé si de la calle, pero muy pobres, uno tenía un problema en la pierna que no caminaba bien, gente delgada, gente que estaba muy sucia. Uh-huh. Entonces, a Neil no le tocan, pero supuestamente torturan a estas 2 personas delante porque... A uno le hacen hacer flexiones y a la tercera o cuarta le mete un pisotón en la cabeza y le rompe la boca, ¿no? Y se le rompe la boca, le levantan, le quitan. ¿Y él lo ve esto? Sí. Uf. Entonces, al otro que no caminaba bien, con sentadillas. Y como no hacía bien, con rodillazos en las costillas. Y se los llevan, tal. Entonces a Neil no le tocaron. Uh-huh. Lo que sí le hacen dar el móvil, desbloquear el móvil y dárselo. Y se lo devuelven como el de 5 minutos. De todas formas, hoy en día, entrar a un teléfono es muy, muy fácil. Nosotros habíamos estado conectados también al wifi del Layer, que es el otro hotel, ¿sabes? Entonces, por poder tener ya nuestro teléfono y poder entrar y poder... Yo hoy en día, yo no sé de informática, pero cuando haces entrevistas, aquí ha habido pues cuando te cuentan un poco lo fácil que es, dices, joder. Uh-huh. Entonces, nada. El tema es que le sacan de allí muy fácil porque estamos con este hombre. Finalmente sí que había una multa que era como al cambio como de 30 o 40 euros por el tema de estar indocumentado en un país que está en guerra, era una norma, pues le pagaron eso, nos fuimos y ya está, ¿no? Entonces, eso quedó ahí. Pero ya decíamos, Wagner, esa peña es Wagner, que estábamos ya con la W, con la calavera, que esta peña sí que es Wagner, que sí que es Wagner, que lo estamos viendo ya. Entonces yo iba diciendo, cojones, ¿y si sí que está pasando aquí algo? Entonces ya al día siguiente pasa, vamos, lo que remata. Yo hablo con el fixer y le digo, ven mañana por la mañana, porque al día siguiente nos íbamos ya de viaje. Digo, ven por la mañana que tenemos que hablar.
y le explico esto que había pasado. Y él como muy tranquilo, o sea, yo no sé, yo no entendía, yo esperaba que se iba a volver loco y decía, yo de vosotros no quiero Claro, saber anulamos nada, todo y o quedaros no. aquí. Pero no queréis venir. Y yo, no, tal, bueno, al final lo cancelamos. Y digo, mira, pero lo que vamos a hacer es, ya está, el documental somos nosotros, si es que el reportaje es lo que nos está pasando, Claro. pase lo que pase, sea el gobierno, sea Wagner, sea rebeldes que están infiltrados, sea lo que sea, aquí hay un reportaje de lo que nos está pasando. Vamos a quedarnos en Bangui, no salimos de Bangui, pero grabamos en Bangui. Entonces, ese día salimos del hotel solo porque ACNUR nos había invitado, iban a hacer un partido con refugiados y nos invitó a verlo. Entonces le digo, sí, pero ven y me recoges. Yo por la calle no voy. No. Eso lo tengo clarísimo. No, vino un coche, nos recogió, nos llevó al partido con Gloria, que también nos ayudó un montón, era una de las jefas de ACNUR allí. Yo me llevaba muy bien con ella, que era bueno, de ella era de Goma, que es la zona del Coltán en el Congo, pero ella estaba allí, ¿no? Entonces nos llevan al partido y le digo a Gloria, luego nos lleva en coche ella. Digo, vamos al supermercado un segundo, que era el supermercado donde había estado, que estaba lleno de rusos. En este momento, ese día de la que volvemos a casa de la detención, empezamos a investigar. Wagner. Nos centramos en Wagner y en ese país, ¿no? Y empezamos a ver que Wagner es fácil de reconocer porque tienen todos los vehículos de camionetas, de pickups, de todoterrenos, de furgonetas, todas son negras, marrones, verdes, sin ningún tipo de insignia, sin ningún tipo de matrícula. Los cristales se tintan. Ellos también van vestidos de verde, de negro, sin ningún tipo de insignia. Normalmente se cubren la cara. Les puedes ver en el supermercado del centro, lo ponía tal cual en el informe, porque había habido un informe, creo que era de CNN, que había hecho un informe unos años antes, un reportaje de investigación. Entonces les veías haciendo que compran que sí, patatas fritas o galletas en el supermercado donde nos había pasado lo de la reunión con el Fixer, que el cámara decía, hay muchos rusos, y yo, no es tampoco, hay rusos también empresarios que están allí, ¿no? Claro. Bueno, cuando empezamos a leer eso decimos, o sea, ese tipo de camionetas, ese tipo de perfil de ruso con el buff hasta aquí, con gafas de sol, comprando galletas, estamos rodeados de eso. Nosotros, la escala de antes de entrar en el país la habíamos hecho desde Addis Abeba en Etiopía. Ese avión, yo voy sentado con rusos en el avión, asiento con asiento. En el autobús del aeropuerto al hotel voy con rusos. Esos rusos me los cruzaba en el desayuno, me daban los buenos días, buenos días porque pues o sea, de la formalidad que te encuentras en... O sea, de la formalidad en el pasillo, ¿no? Que te encuentras con alguien. Estamos rodeados de rusos y de repente veo que eso que yo casi, por decirlo así, por no caer, intentar no caer en la película, me había negado que eso no puede ser. Digo, si están en todos lados, eso está por todos lados. Entonces, ese día íbamos ya viendo la situación de otra manera y volvemos al supermercado porque queríamos comprar algo de comida. De día sí que pillamos algo, o sea, queríamos tener, pues eso, pues de reserva, galletas, en agua, la habitación, cosas fruta básicas y básicos, pues hay que encerrarse por lo que sea, ¿no? Entonces, volvemos con Gloria al mismo sitio y ya voy con Gloria y él la voy diciendo, estos son Wagner, ¿no? Me dice, sí. El coche de allí es de Wagner, ¿no? Me dice, sí. Saliendo del súper, había un coche que llamaba mucho la atención porque era un mega 4x4 elevado con focos arriba, le grabamos con el teléfono. Intentando también, empezamos también a grabar algunas personas de esta, bueno, Wagner, y con el teléfono, así que sé como infiltrar un poquito, ¿no? Como para tener alguna imagen. Y ese coche llamaba mucho la atención porque era el mejor coche del país. Era un pedazo de armado, un 4x4 muy armado, ¿vale? Y negro mate o algo así, súper tintado, llamaba mucho la atención. Y sabíamos que era Wagner porque además Gloria nos había dicho, bueno, pues entonces esa noche me quedo con él en el cuarto y decimos, vale, hemos decidido que vamos a hacer un reportaje. Pues entonces tenemos que contar lo que ha pasado hasta ahora, que es todo lo que te he contado yo a ti ahora. Entonces nos sentamos en el cuarto, nos encerramos, cierro cortina, cierro con llave por dentro, pongo la cámara y grabamos dentro del cuarto. Y nos pasamos 2 horas sin salir, porque todo esto que te he contado lo contamos todavía más detalles detenidamente hasta que colocamos la cámara, la luz, que se acaba la batería, que no sé qué, pues cosas que es el rodar, ¿no? Casi 2 horas, sin salir del cuarto para absolutamente nada. Acabamos, hacía un calor que te morías ahí dentro y dice, voy a fumar fuera. Sale
Salgo con él porque hacía un calor de la Virgen. Por eso he explicado antes cómo era el lugar. Desde la calle se veía todo. En 30 segundos. No le había dado una calada al cigarro, ¿vale? Y aparece el vehículo mega armado de la tarde. Nosotros estábamos como justo esta entrada del hotel. Ajá. Era como una o sea, era la calle que bajaba, estábamos nosotros en la calle que bajaba, pues justo en la entrada del hotel había otra perpendicular. Vale. Pues justo el vehículo sube desde abajo, gira como hacia la perpendicular, frena, da la vuelta, se vuelve, se para delante del hotel, baja la ventanilla y es un ruso ya. Ya no es un centroafricano, es un ruso. Y se baja y se queda así. Sube la ventanilla y se va. Hostia. En el momento que vi el vehículo, porque yo ya había reconocido el vehículo, y ni lo que pasa es que estaba más hacia afuera. Hostia, faltaba que os hicieran... Sí. O sea... Claro, pero ya en ese momento yo estaba flipando porque estaba diciendo, mira, aquí la lectura, nos queremos negar más las cosas. Es decir, ¿qué tengo que pensar ahora? Que casualmente han estado por ahí las 2 horas que yo he estado dentro, ha estado pasando cada 5 minutos, entonces ha habido una que por fin nos ha encontrado. Tengo que hacerme creer de forma inocente que ha sido eso. Obviamente nos han escuchado todo lo que hemos filmado durante este rato, sea desde el móvil de Neil, sea porque tenemos algo en el cuarto, nos han escuchado todo y por eso saben que al terminar, nada más terminar, hemos salido y se nos planta delante el ruso y baja la ventanilla y nos mira. Es intimidación pura y dura. Y digo, nos están escuchando, ya está. Le digo, venga, vuelvo al cuarto, me encierro y Gloria, la de actor. Digo, mira... Digo, nos están intimidando. Ha venido un vehículo que ya era un ruso. Y me dice, qué raro que os estén haciendo esto. Y dice, eso lo suelen hacer con americanos, con los militares que están allí de la ONU. Pero qué raro que lo hagan contigo. Y dice, no entiendo. Yo tengo un audio de la ONU que me dicen, ya vamos a hablar con ellos para que dejen de intimidaros. O sea, a ver, es que esto es muy loco. Claro. O sea, estar en el medio de que la ONU me diga que va a hablar con Wagner para que Wagner me deje de intimidar. Hostia, en plan, como no te portes mal con ellos. O sea, yo decía, pero ¿en qué país me he metido, no? ¿Qué es esto, ¿Dónde tío? estoy yo? Madre o sea, para nosotros era muy difícil que esto se puede decir, vaya película es un montón. O lo que era para mí, yo era el primero que negaba todo. No, sí, yo estaba diciendo, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Que es muy loco. O sea, pero que esto es muy loco. O sea, pero muy loco. Y yo siempre he pensado... Que eran casualidades. Que yo no... Sí, pero ya en este momento, incluso ahora yo a posteriori, sigo pensando que casualidad no era, iban por nosotros 100%. En concreto en ese aspecto, sí, obvio. Pero que yo no soy nadie y que el interés no era yo de Wagner. No, eran unos blancos somos europeos 2 personas grabando. Con permiso de grabar y quieren que nos vayamos. El permiso, por eso decía antes, el permiso que es de la ONU, igual no nos lo puede denegar. Pero os putearán para que roba el pasaporte, te tienes que ir a tu casa y ya está. Sin pasaporte te vas a tu casa. ¿Por qué no nos fuimos? Porque no nos dejaban ir sin vuelo directo a la zona Schengen. Entonces se da la situación que nos tenemos que quedar. Como nos tenemos que quedar, nos da por grabar. Yo, la interpretación que le hago a todo esto es que a Wagner le salió mal porque simplemente querían que nos fuéramos. Si Wagner quiere que yo esté muerto, lógicamente. O sea, yo no duro 2 minutos, desaparezco. O sea, qué pinta, que yo no soy el 007. O sea, claro. Yo lo veía muy terrenal todo. Quieren que nos vayamos, pero es que no me puedo ir. No. Entonces simplemente entonces nos hubiéramos ido, por eso digo que le salió mal, porque para mí era simplemente iros de aquí, nos hubiéramos ido si no hubiera desaparecido el pasaporte. ¿Es lo último que visteis de Wagner? ¿Esa mirada de ventanilla o hay más? No, claro, es que hay más. Hostia, es que esto es muy largo, es que lo puedo tirar. O sea, claro, yo a partir de este momento es que... Ya estás en plan, vale, sí, nos están siguiendo. Quedaban 5 o 6 días y en ese momento nosotros no dejamos de grabar. O sea, eso es el principio de empezar a grabar por Bangui sobre la situación y el tema de la Sele que los antibalaca, los rebeldes, porque sí que es cierto que Francia estaba en Centroafricana. Esto Francia lo ha hecho en más países, en África. Cuando la situación está muy complicada, coge a los suyos y se va. Entonces, la situación que había allí es que estaba rodeado de rebeldes, la capital. Y la realidad es... Y Wagner serán expresiderios, demonios, lo que tú quieras. Pero objetivamente... Sí, dan estabilidad. Yo puedo caminar en Bangui hoy en día porque llegó Wagner. Claro. Hizo un perímetro, protege la ciudad. Entonces, los intereses que tengan, extraer recursos, barbaridades, habrán matado, lo que sea. Estoy hablando de un hecho objetivo. Sí. Y es que protegen Bangui.
Entonces, claro, en esos días nosotros queríamos grabar sobre la situación y tal. Sí que es cierto que no pasó demasiado más. A ver, es que Sabíais que se estaban vigilando, pero no interactuaron, digamos. a partir de ese momento ya no salimos más del hotel. El fixer le contratamos, ese con el que íbamos a ir fuera, le contratamos para movernos por Bangui y él siempre nos recoge el coche. Entonces yo empecé a hacer el plan de que no nos jodan. Entonces yo hablé con... Bueno, no voy a decir... Yo hablé con una persona de ACNUR, una persona de la ONU. Vale. Y entonces yo quedé... Porque era una persona que tenía seguridad en su casa a las 24 horas, tenía luz en su casa a las 24 horas. Vale. Entonces yo quedé, hice un plan que todas las mañanas nosotros dormíamos con las mochilas en el sitio de las monjas. Todas las mañanas no salíamos del hotel, sino que nos recogía el fixer con coche privado, montábamos las mochilas, las dejábamos en casa de esta persona, nos íbamos a grabar, al terminar volvíamos a por las mochilas, volvíamos al hotel... Hacíamos el trasvase de datos y al día siguiente volvíamos a dejar las mochilas, íbamos a grabar, recogíamos las mochilas. Entonces empezamos a funcionar de esta manera. Entonces a partir de aquí pasaron unos días en que estuvimos grabando por la ciudad, en esos típicos lugares que te dicen ahí no puedes ir, no vayas. Bueno, pues en esos lugares no los encontré tampoco, es lo de siempre. O sea, porque eran lugares donde los rebeldes habían estado hacía 10 años. Ahora mismo la realidad, la sensación que me dio es que sí se podía andar allí, ¿no? Entonces... Bueno, todavía hay un poco más de esto, pero es que no sé hasta dónde quieres que me vaya. Sí, claro, sí, ya estoy enchichado con la historia. Vale, pues a ver. A ver, yo quiero saber, claro, y también quiero saber cómo coño termina. Mira. Este es un clipazo de 2 horas y media. Nachete, o sea, esto es el podcast, lo tenemos ya claro, vale. Fantástico. Mira. Llega un momento que estamos en el kilómetro 5, creo que se llama uno de los barrios. Y estábamos grabando en un bar así en la calle, probando la cerveza de Wagner, porque ellos producen cerveza. Ah, bueno, ya me están cayendo mejor, Me están cayendo mejor. Pues no me pareció muy rica la cerveza. Vale, pues ya me caen peor. No, estaba caliente, no sé. No ayuda. Había que probar la fría. Entonces, ya no me acuerdo ni cómo fue. El tema es que surge la idea de decir, aquí... Vamos a jugar nuestras cartas de otra manera. O sea, la idea puede sonar un poco loca, ¿vale? Pero el planteamiento es, vamos a jugar las cartas de otra manera. La realidad es que nosotros, es la realidad, no hemos venido a hacer un reportaje de Wagner. Nos están jodiendo por algo que han interpretado que no, o sea, que se han confundido. Sí, que a lo mejor no hemos venido a grabar pensaban eso. Que erais unos que iban a desenmascarar lo que pasa en el país y no. Claro. Entonces, jugando la carta de que somos los únicos blancos, y es muy raro que haya gente de fuera como turista y tal, dijimos, vamos a pedir una entrevista al presidente. A tomar por saco. ¿Del país? Sí. Vamos a entrevistar al presidente. Y le explicamos sin decir no, porque Wagner, porque no. Simplemente decir, nos han pasado una serie de cosas, no sabemos qué está pasando, pero es un malentendido, porque nosotros nos queremos ir, pero no podemos... Y oye, por cierto, si queréis también estamos aquí para lo que queráis filmar. Precisamente un país que la gente ni sabe que existe, pues le viene muy bien poder ser un altavoz al mundo, ¿no? Claro. Entonces, podemos grabar sobre la situación, vamos a grabar algo de cultura, lo que queráis. Girar un poco la historia. Claro. Entonces que vean, coño, vamos de cara. Entonces, no conseguimos al presidente, pero... Guandica, creo que se llamaba, es como un delegado, como una mano derecha del presidente, que eso sí que era el nexo directo con Wagner, ¿vale? Entonces, le queremos entrevistar a él. Entonces, al final nos consigue el fixer una entrevista con alguien que era, por decirlo así, no es un ministro de deportes, pero como si lo fuera. Era como el director del Estadio Nacional y que con mucho lazo... El concepto es como un ministro de deportes. Vale. Entonces nos tenemos que reunir con él en el estadio. Y nos reunimos con él y queremos hacer una entrevista con el otro, con el que es el nexo de Wagner. Entonces al final tenemos la entrevista con él y nos ofrece ir a un lugar a grabar. Que primero dice es el pueblo del presidente, que está fuera de Bangui, pero que vamos con su escolta. Y yo hablo con la cónsul y me dice, en esos kilómetros lo que hay es una base rusa.
Y yo ya diciendo esto aquí, me quieren joder la cabeza porque yo ya no sé a quién creer, yo no sé. Claro, tú imagínate ya que pisas una base rusa. Ya. O sea, ¿en qué momento tú sales de esa base rusa? Ya, Entonces yo digo, pero para mí no es, o sea, la realidad yo en la guerra, en el mundo, la Ajá. realidad yo no veo blancos y negros y que No, es que no. siempre lo he dicho. No sé si estoy de buenos o malos. Claro, yo no demonizo a los rusos allí ni a los yanquis, sino, o sea, ¿qué pasa? Yo no les conozco a ellos no me conocen a mí. Objetivamente, lo que sí que hay son dos bandos más o menos diferenciables y yo soy del otro, ¿no? Entonces, porque se generaliza, o sea, generalizando, yo soy de Occidente, Claro. ¿vale? Entonces, partiendo de eso, pues, vale, entonces, ¿qué ocurre? Al final, con este tema de la entrevista al final no iba a ser con esa persona, sino que es el ministro de comunicación. o algo Vale. así. Que nos habían dicho que le gustaban mucho las entrevistas, como era muy de cámaras, ¿no? Pues si es de telecomunicación le va perfecto, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, yo allí no voy a ir. La realidad que mi vida ha podido estar en juego en según qué situaciones, mira, yo decido cuándo me quiero jugar la vida. Y ir allí, o sea, a mí no, es que no me llenaba nada. Ujú. Digo, voy a salir de Bangui. Nos iba a llevar a un pueblo, o sea, ¿a qué? La historia que yo voy a contar no va a ser, es por poner el tic en que has salido de Bangui. O sea, es que a mí no me llenaba en absoluto. Voy a llegar a una tribu con la que no ha vivido nadie, voy a ser la única persona que ha podido documentar, voy a... Vale, bueno, pues vamos a asumir los riesgos y vamos a ir. Aquí es que... Sin embargo, el cámara justamente, el que estaba sin pasaporte ni nada, decía que sí, yo quiero ir. Le digo, mira, me parece muy bien, yo no te voy a decir que no, mejor vas y grabas. De hecho, a ver, objetivamente, Ujú. sí que era mucho mejor, por muchas razones, dividirse en dos. Yo tengo voz pública en España, lógicamente, simplemente porque Sí. me van a... O sea, No te yo voy van a poder... no te van a hacer nada, porque al final... No, y ya no por eso, sino porque si ha pasado algo, que Neil está allí, que Ajá. tal. O sea, yo al menos tengo los medios de que en España se sepa que eso está pasando y sé que voy a poder hablar en periódicos y en radios y yo mismo en mi canal. O sea, tengo voz, Sí. voz al público en general, ¿no? Entonces, el mero hecho también de estar por separado Ujú. hace que no puedes pillar a los dos juntos. Yo estoy en el hotel. Entonces, bueno, el final es que decimos, vale, pues vamos juntos a entrevistar a este ministro y después Neil se iba Al pueblo con ese. el otro, en el de deportes y el escolta, al pueblo. Vamos a hacer la entrevista y el ministro no nos recibe, no hay ministro, no está, que ese día no ha ido. Y yo diciendo, qué raro, tío, es que esto es más raro. Y digo, bueno, nos vamos al hotel, yo me quedo en el hotel con las monjas y entonces ya Neil va con nuestro coche privado y el fixer hacia el pueblo porque el político este de deportes estaba ya en el pueblo. Ujú. Entonces íbamos a pasar a por los escoltas. Un escolta finalmente. Teníamos que pagar por el escolta, pagar Vale. por todo, pero bueno. Supuestamente dice que el escolta encima salió de la casa de Wandica. O sea, le recogieron en la casa de Wandica, que era el del nexo de Wagner. El segundo al Sí, mando. que ese sí que sale con camisetas de Wagner, o sea, todo, ¿no? Entonces, porque claro, lo que había sido muy loco es que el día antes de esto, que se me había olvidado, entramos en el súper, en el parking del súper, y justo estaba al lado el vehículo, muy armado Sí, de Wagner, el que tocho nos ese. visitó en la noche, y estaba yo con el fixer en la parte de atrás del vehículo, y mientras que aparca, le hago así, y le digo, ¿has visto el vehículo de aquí? Así como hablando bajito, como sin llamar la atención, porque claro, están súper tintados, no sabes si hay gente dentro aparcada. Es que todo es como... No sabes quién Es te como una vigila. peli de espías. Se supone que había más de 10.000 informantes locales de Wagner. ¿Quién me está...? O sea, todo el mundo me está mirando. El propio Fixer puede ser un O sea, informante. mira, el fixer yo sabía que no porque venía de mano del asesor de la ONU. Ah, vale. Bueno, y a saber. Bueno, y a saber. Incluso así. Y a saber. A saber. Pero sin irme a eso, es que en la calle todo el mundo me mira. Digo, o sea, no sabes, ya te vuelves loco. O sea, Claro. ¿sabes? Entonces... Por eso conté antes, ¿te acuerdas de la tranquilidad del fixer? De no pasa nada, si vamos a grabar, si vamos... Pues cuando le digo, ¿estás viendo el coche este? Digo, ese es el coche que nos vigiló en la noche. O sea, que nos visitó. Y hace así, se le cambió la cara, pero un puto cuadro. Y dice, esto es muy grave. Dice, ese coche es de los altos de Wagner. Ese es el coche que escolta al presidente. Uf.
Se le cambió la cara, pero no te haces a la idea. Y me quedo así, y le digo, sí. Y dice, esto es súper grave. Nos teníamos que ir tal. Bueno, entramos al súper, nos fuimos tal. Para mí ya eso era otra, o sea, porque ya estás diciendo, o sea, con la tranquilidad con la que yo le había dicho que han arrestado a Neil, le conté que habían torturado a los otros, que una parsimonia, y decía, no sé si no está entendiendo, no sé si no me estoy explicando en inglés, no sé si no me está entendiendo en mi inglés, no sé, o sea, porque era muchas... Cosa como se le cambió la cara cuando le señalé el coche que nos visitó en la noche. Y aún así seguíais. Es que estábamos allí. Si es que yo ya con todo esto me quedo encerrado en el hotel 5 días y ni salgo. Yo al día siguiente ya me quedé en el hotel, sí. Entonces digo, bueno, vamos a ir a... Tu colega quiere ir al pueblo y sí, entonces recogen los escoltas, van, ¿vale? Entonces, de la que llegan al perímetro de la ciudad, hay rusos, ya directamente rusos. Eso te lo ha contado, tú no estabas, claro. Sí, pero sí que es cierto que iba con cámara, porque claro, como iba a grabar con el de deportes, sí. Entonces, hay grabado cositas. No, obviamente no le ha puesto una cámara a los rusos en la cara, pero te das cuenta que se abre el perímetro, sale de la ciudad y de la misma hay un coche de rusos delante y uno detrás. Entonces, que van escoltando. Llegan al pueblo, se baja del vehículo, hace 2 fotos a una mujer, se baja del coche, hace 2 fotos y le vienen otros a preguntar a pedir la documentación. Otra vez. Se ha puesto un pie en la calle, otra vez. Y él me iba contando. Entonces le saca los permisos de grabación. Ya iba con todo, con la denuncia, los permisos de grabar. Uh-huh. Allí te metían por cualquier cosa. A la cónsul honoraria española, ella nos había contado que fue a la selva, a la zona de selva que yo quería ir por esta tribu, a grabar a hacer fotos de mariposas o, sí, o a ver las algo de insectos. Un plan de campo, un picnic en el campo, una chorrada. Sí, algo básico. La encerraron porque dijeron que el pasaporte español era falso y ella era de Francia. Pasa que ella conocía al cura de ese pueblo y ayuda para que la saquen. Era la cónsul honoraria, la mujer de un expolítico de allí. Sí, que incluso decían, gente claro, así no se salva. Claro, pues decían, la respuesta fue: los permisos de grabación son falsos. O sea, es la lógica está inamovible. No, que son de verdad. No, que son falsos. No son de verdad, no son falsos. Bueno, nada. Pues otra vez vuelta a las andadas. O sea que le tienen. No, porque lo que pasa es que nosotros, que teníamos en duda mira, ¿sabes qué pasa? Allí los gobiernos, allí la gente, bueno, como en todos lados, no voy a decir allí, mira por su culo y el ministro, pero mira, lo que sí que es diferente es que allí vi que cada uno tiene, o sea, no es una unidad. El ejército, el gobierno, no. Está el ministro, los escoltas de este ministro, está el otro, el de la policía. Allí eso no es un reino unificado. No. O sea, allí cada uno tiene su ambiente, tiene su gente. Que a uno lo puedes sobornar, pero al otro sí. No, pero al otro no sé qué, y es un poco un porque puzzle. Que es muy loco. Y esto sí que está grabado, trocitos con el móvil desde dentro del coche y tal. El escolta nuestro del ejército, sí, pagado por vosotros, sí, se interpone. Dice que no. Llega un momento que se están peleando entre ellos, que está agarrando el arma así, el escolta, delante de los 7, 8 tíos estos, que al final son de las Fuerzas Armadas del país, los dos. Bueno, que a este no te le llevas. Y unos rusos al fondo de la calle. Entonces al final les sobornan, pero lo que hacíamos es que nosotros no damos el soborno, sino se lo damos a los locales. Además era poquito. Los locales se lo dan a ellos. Lo que no podíamos hacer un soborno nosotros, ¿sabes? Entonces les dan el dinero, lo aceptan y lo último que se ve es como los rusos van a echarles la bronca. En plan, ¿qué coño has aceptado? O sea, que ese es el momento de como de pillarle, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué había pasado en todo esto? Esto fue una putada. Yo me quedé sin datos. Se me acabó. La tarifa se me acabó. Vale. Entonces, yo que tenía que ir supervisando lo que pasaba allí, no supervisando, o sea, sí, bueno, informándote, claro. Yo era el desaparecido. Fueron hacia allí a las 11 o 12. Venían a las 4 de la tarde. Llegaron al final como a las 8 de la noche, ¿vale? Llegaron mucho más tarde. Yo llego un momento, no tenía internet, digo, ¿qué hago? ¿Voy a la calle solo por datos?
Digo, yo la calle no la piso, me quedo aquí. Claro. Llegó un momento que digo, es que ¿qué hago? O sea, me eché una siesta, literalmente, me eché una siesta de 2-3 horas, porque yo ahí decía, es que no sé, me despertaba, seguían sin venir, no tenía contacto con nada ni con nadie. Estaban allí preocupados porque me había, o sea, por si había gente en el... Claro. Si me habían, y tú preocupado por eso. O sea, una cosa bueno, que... yo de aquello me desconecté porque digo, es que no hay forma de saber, Ajá. no tengo internet, pero ellos sí decían, qué raro que yo no conteste. Llevaba ya yo como 4 o 5 horas sin contestar ni nada. Entonces, bueno, ese escolta finalmente sí que estaba de nuestro lado. Bien. Les llevan al hotel, allí le mandan a ir al baño, cierran como para no... porque iban a hacer llamadas de gobierno y tal. Este de deportes llama al jefe de policía de Bangui diciendo qué coño está pasando aquí, estos han hecho esto, tal. Entonces ahí vimos claramente que había una parte de gobierno tal vez más relacionada con Wagner que sí que estaba persiguiendo, pero que había otra que sí que nos estaba defendiendo en ese caso. Entonces finalmente este político lo que estaba intentando es, lo que interpretamos también, le llevó a un pueblito que tenía una especie de zoológico. Era como un proyecto turístico en un lugar en el que no hay turismo. Entonces era muy raro porque había unas cascadas muy bonitas, las cascadas de Wally, creo que se llaman. Vale. Una especie de zoológico, unas cabañas como preparadas para el turismo que eran también parte de negocio de este hombre. Vale. Y este hombre nos da una entrevista diciendo: Bangui y Centroafricana es súper seguro, venid aquí, está genial para invertir en tecnología, en Qué futuro. bueno. Ajá. Y nosotros, ajá, bueno, Neil allí, ajá, Sí, sí, que- ajá, vale, vale. Entonces, finalmente era simplemente... Yo le vi como un hombre con buena intención, intentando llevarnos a un lugar, haciendo una seguridad que... Intentando proyectar básicamente, no con vamos a engañar, no, intentando proyectar, yo entiendo lo que a él le gustaría que fuera eso. El sitio era muy bonito, las cascadas. Es que si el país pudiera llegar gente, ese es el típico sitio donde la gente iría a ver eso, las cascadas, los animales, el tal. Sin que a mí me gusten los zoológicos, vaya, pero que es un típico Pero bueno, sitio sí, donde pero la sí, gente acabe, claro. donde la gente acaba. Entonces, básicamente, ese era el tema. Entonces, al final, Neil volvió esa noche, me contó todo lo que había pasado, hay partes que están documentadas en el vídeo. Entonces, al día siguiente, ya, mira, por no alargarlo más, al día siguiente ya nos íbamos. Yo pedí una escolta en el aeropuerto. Además, Mejor. yo tenía un dron, está prohibidísimo. Los antibalaca y la Seleca ataca con drones. Decía, es que es la excusa ya que me vean con este dron. El dron yo lo había traído para grabar con ACNUR en Congo. Entonces les dije, hacerme un documento. No me hicieron un documento, pero venían con un escolta. El escolta no viene por la mañana. Le monté un pollo al que me recoge en coche. Y decían, que llames. Yo sabía el nombre del jefe de seguridad de la ONU ahí. Que llames a este, le llama por teléfono. Yo estaba cabreadísimo porque digo, habéis visto durante todos estos días lo que ha pasado. Al principio decíais, no puede ser, tal. Al final dijeron ellos, no, os hace falta un escolta. Y no viene el escolta. Digo, ¿que dónde está el puto escolta? Bueno, al final viene, al final salí, no pasó nada. El disco duro yo me lo escondí en un sitio secreto de la mochila. Pensaba que te lo habías escondido en un sitio secreto de tu cuerpo. No. Digo, hostia, nen, que vaya aguante que tienes tú. No, hombre, un disco duro no es tontería. Depende de cómo. Que no es un pendrive. Entonces, nada, al final no pasó nada. Supuestamente, Neil, porque es que yo ahí ya no estaba en el país, él cuenta que... Él se quedó más. Por el vuelo, porque mi vuelo era unas horas antes. Ah, pero bueno, Simplemente era la unas horitas, diferencia, son sí, unas sí. horitas, son unas horitas. Supuestamente él, claro, salió a la calle de nuevo, pero porque nosotros ya habíamos ido a la embajada francesa y teníamos el S-Passé, era un salvoconducto. Entonces, a ver, el pasaporte no lo tienes, pero tienes en papel los vuelos de que te vas hoy mismo. Tienes el salvoconducto, Claro. tienes la denuncia de robo de pasaporte, tienes absolutamente todo y no estás con cámara en la calle. Entonces, supuestamente fue a comprar agua. Y en la que iba a comprar agua, de nuevo, otro convoy, ya era como, tío, boom, te vienes con nosotros. Que siempre, ya me voy, sí me voy Sí, ya. sí, sí. Si me quedan Y 2 supuestamente le horas. estaban diciendo que no, que se tiene que... Yo esto ya no lo vi, yo esto ya no sé, yo ya no estaba en el país, pero entonces lo que él cuenta es que pasó un coche de la ONU porque estaban por todas partes. Eso parece un videojuego porque están todos son de la ONU, de tal, de... Entonces Qué les caos. gritó que socorro, y bueno, ahí, en fin, se fue el avión, salió sin problemas y más o menos ahí acaba. No sé si Tela, y seguro que incluso me he saltado algo, Tela. pero ya te digo, por eso digo, Heavy. la interpretación es la que yo Heavy. te digo. Querían que nos fuéramos,
Yo no soy nada importante, yo no soy una Diana, ¿qué coño importo yo? Simplemente soy un tío con cámaras, con permiso de grabar y el mensaje era, vete del país. ¿Cómo? Pues te robo el pasaporte y te vas. ¿Qué salió mal? Lo que he dicho, me robas el pasaporte, me tengo que quedar. Es la interpretación que yo hago de todo lo que pasó. No, Bestia. no O sea, va... has vivido una peli de espías en primera persona, con chicas haciéndose pasar por prostitutas que intentan no sé qué, con espionaje en un hotel, con intento de secuestro, con intento con engaño para corrupción. O sea, es que lo tiene todo. A ver, fue muy loco porque además nosotros, el cónsul de Camerún, el Ajá. español, nos llamaba todos los días. Sabíamos que el Ministerio de Exterior de aquí de Estaba España atento. estaba pendiente de lo que nos estaba pasando y por si había que intervenir de alguna manera o Sí, gestionar pero el de alguna susto lo manera. llevasteis. Entonces, o sea, tipo, que estás viendo el gobierno, el cónsul, el no sé Ya, qué, moviéndose. tal, la ONU, que tú dices, o sea, pero ¿qué es esto? Ya. O ¿Y tú en sea, medio? ¿Y en medio? Y tú ahí en el hotel encerrado con unas patatas y diciendo, bueno, ¿esto en qué me he metido? Pero es que es muy de película, o sea, cuesta de creer, que no es la película. No, mira lo que te estás. No, o sea, en esa situación simplemente no te crees lo que te está pasando. Dices que no, que esto no puede. Pero al final hacíamos también llamadas con otros contactos. Sí. Y decíamos, a ver, llamada, así como te he explicado yo esto, nos está pasando esto. Ujú. No estoy loco, ¿no? O sea, era en plan, no estoy loco, No, está no, es pasando. correcto. Y nos decían todo, es que, o sea, a ver, nos lo decían muy claro. En África, las casualidades pueden haber 2 o 3. 20 casualidades Ya. no son casualidades. Ya. Y ya, tipo. Bueno, es una aventura. Sí. Es una aventura para contar. O sea, es una aventura que es brutal. O sea, que realmente me parece peli de espionaje.